Bienvenidos amigos a Contrapunto. El tema de derechos humanos es un aspecto que nos atañe a la sociedad venezolana en tanto y cuanto ha sido un cuestionamiento que se ha hecho al gobierno nacional ante la Corte Penal Internacional. Pero desde hace mucho rato viene siendo una deuda pendiente para con los presos políticos. Hoy vamos a conversar con Rosario Ríos, integrante del Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos. Ella ha sido una activista por los derechos humanos, es sindicalista de la industria petrolera y la tenemos acá con nosotros para preguntarle de entrada. Rosario, ¿los trabajadores presos son presos políticos? Realmente, José Gregorio, buenos días y gracias por la invitación. Bienvenida siempre, Rosario. Realmente cuando uno no quisiera verlos como presos políticos, pero cuando tú llegas, por lo menos te hablo de mi caso, a la fiscalía a buscar alguna información y te dicen, este caso es político, ya tú tienes que saber que es un preso político, porque en los expedientes de los trabajadores a los que les representa el comité no hay elementos de prueba, no hay ningún elemento de prueba. Y cuando tú vas a pedir información a cualquier ente, te dicen, no podemos darte ninguna información porque esto es un caso político. Usted lleva fundamentalmente el caso de Eudis Girot, aunque allí se ha conseguido también con otros casos de trabajadores que han sido, según ustedes lo sostienen, injustamente encarcelados, privados de libertad. ¿Hay una persecución sobre los trabajadores en este país? Mira, cuando nosotros vemos, José Gregorio, el tema de que los trabajadores cuando protestan, hay muchos trabajadores que son suspendidos o son sacados fuera del área por protestar, por denunciar. Trabajadores que son presos injustamente porque lo único que están haciendo es teniendo una reunión, que es el derecho, como todos los venezolanos, de plantear tus molestias delante de la gerencia, como fue el caso de Bartolo Guerra en Puerto La Cruz, el caso de Eudis Girot, quien es director ejecutivo de la Federación Unitaria de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela, en pleno uso de sus facultades, y lo que hizo fue denunciar la situación de los trabajadores y de la industria petrolera, y se le acusa de terrorismo, de conspiración, de... Ok, y él está denunciado de terrorismo y de instigación al odio. ¿A quién acusó Eudis Girot que le indilgan esos delitos? Realmente lo que hizo fue denunciar la situación real de Petróleos de Venezuela. ¿Y cuál es esa situación real? La situación real, tienes trabajadores que tienen salario de hambre, en estado de indefensión, porque nuestra cláusula de convención colectiva que nos ampara en el sistema de salud fue eliminada desde hace más de 3 años. Se denunció la situación de corrupción dentro de la industria petrolera, se denunció el robo del fondo de pensiones de los trabajadores petroleros de Venezuela, que tienes viejitos de 70 años en adelante, 60 y pico de años en adelante, en estado de salud deplorables, que están en las calles, volcados en las calles, pidiendo que le devuelvan su fondo de pensiones, trabajadores que mueren porque no hay cláusula, no hay convenio con clínicas para ser atendidos como es nuestro derecho y nos siguen descontando este beneficio, y tampoco las gerencias hacen ningún enlace interinstitucional para ser atendidos los trabajadores, en vista de la muerte de muchos trabajadores, de nuestra situación económica real, de un trabajador petrolero que gana 20 bolívares quincenales ahorita, en los actuales momentos. Se pidió que nos representara como es su deber y se hicieron las denuncias correspondientes y el pago fue que Eudis está preso. Ahora, entiendo que también Eudis Girot denunció mafias de tráfico de gasolina, gerencias corruptas. El gobierno o personeros del Estado también han estado hablando de que hay un ataque, hay una mano de hierro contra la corrupción y contra la corrupción en PDVSA. ¿No termina siendo eso contradictorio? Yo pienso que sí, y de hecho en mi Twitter yo le he escrito muchísimas veces ya al presidente de la República y al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que en esta mano de hierro y en esta guerra contra las mafias, Eudis Girot ha sido uno de los pocos
trabajadores petroleros y dirigente sindical que se ha atrevido a denunciar con todo el riesgo que esto implica, en denunciar la situación de corrupción y de mafias que hay dentro de la industria de la industria petrolera. Nosotros en el 2015 consignamos denuncias ante el Ministerio Público y todas estas denuncias que se han hecho ante las autoridades han sido corroboradas por el mismo Tribunal Supremo de Justicia y por la misma Fiscalía del Ministerio Público. A mí me parece contradictorio que Eudis esté preso siendo uno de los que llevó la batuta y sigue llevando la batuta de las denuncias en contra de la gente que ha destruido nuestra principal industria del país. Una precisión, Rosario, o sea, Eudis Girot, según usted nos está contando, está preso por denunciar a las personas que luego fueron puestas presas por la Fiscalía, por el Tribunal Supremo, ¿es así? Mira, está preso por denunciar a gerentes pro de la industria, por denunciar la situación real de Petróleos de Venezuela. Yo creo que lo correcto debe ser que se realice una profunda investigación. Nosotros en el 2015 entregamos documentos, José Gregorio, a Eulogio del Pino, que en ese momento era presidente de Petróleos de Venezuela, y le entregamos documentos incluso al mismo presidente de la República. Se le han entregado documentos al fiscal general de la República solicitando que se realice dentro de Petróleos de Venezuela una profunda auditoría de gestión técnica y administrativa que permita que el gobierno nacional tome el control de Petróleos de Venezuela. ¿Y eso no es lo que están haciendo ahora con la mano de hierro? Mira, hay que ver hasta dónde llega la mano de hierro y confiamos en Dios de que llegue, pero lo justo sería que se haga justicia desde lo más profundo, ¿no? Y los errores que ha cometido el sistema de justicia de mantener a Eudis Girot privado de libertad 15 meses solo por denunciar, sean resarcidos. ¿Cómo se resarce esas equivocaciones de nuestro sistema de justicia? Mira, yo creo que hay que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Que se revisen los expedientes, que se den libertades a los trabajadores que están injustamente presos por denunciar, porque arriesgamos nuestra vida denunciando cosas que le afectan a la nación, no que le afectan a un trabajador en particular, es a toda la nación, porque cuando tú atentas contra un trabajador petrolero, ese trabajador petrolero conforma una familia y ese núcleo familiar completo se ve afectado y nosotros producimos lo que genera la principal riqueza de este país. Entonces nosotros cuando vemos que esto está pasando, pedimos que se haga justicia, que se haga la auditoría en Petróleos de Venezuela, que se revisen los expedientes y sean dadas libertades a los trabajadores que están injustamente privados de libertad, que se haga lo que es correcto, que esa gota de petróleo que tiene que llegarle a todos los venezolanos llegue, que se cumpla con la convención colectiva petrolera, que se cumpla con el pago del fondo de las pensiones a los viejitos, porque esos viejitos no es que les están regalando un bolívar, José Gregorio. Esos viejitos toda su vida, mientras fueron trabajadores, ahorraron bolívar a bolívar para gozar de una vejez digna. Cuando nosotros los vemos en las calles pidiendo que se haga justicia, que le devuelvan su fondo de pensiones, yo creo que, mira, todo el mundo se equivoca. ¿En qué se equivoca todo el mundo? No le entiendo. En X o Y situaciones todos nos equivocamos, ¿verdad? Sí, pero sí, hay un poder que se llama arrepentimiento y cuando tú te das cuenta, de repente yo digo, bueno, la mano de hierro está llegando tarde, porque si desde el 2014 se está denunciando, se debieron tomar acciones muchísimo antes, pero si está llegando, haga justicia, intervenga Petróleos de Venezuela, cumpla con las convenciones colectivas, cumpla con los derechos de los trabajadores, haga juicios que sean con celeridad, que sean apegados a derecho, que no se le violenten los derechos humanos a nadie. Hablando de eso, Rosario, usted se ha venido quejando junto con el Comité de Familiares y Amigos de los presos, de los trabajadores presos, de irregularidades en los procesos. El caso de Eudis Girot y el de Rodney Álvarez son, digamos, emblemáticos, aparte de todos los que están allí. ¿Cuál es el estatus del caso Eudis Girot en este momento? El caso de Eudis Girot, estamos en fase de juicio. Ya estamos en fase de juicio. Todo lo que va de este año no hemos tenido audiencia porque la juez está indispuesta de salud, ella tuvo COVID y estaba delicada y bueno, estamos esperando que
se restablezca la salud de la juez y se empiecen las audiencias para continuar con el proceso. ¿Cuánto tardó para entrar al proceso de juicio el caso de Eudis Girod? El caso de Eudis Girod tardó 7 meses para entrar en proceso de juicio, 7 meses antes de tener la audiencia preliminar, y cabe destacar que en esa audiencia preliminar la misma juez lo que fue una notificación de pase a juicio. Fue una notificación de pase a juicio donde la juez, según la información del abogado y del mismo Eudis, la juez solamente notificó que a pesar de no haber elementos probatorios en su expediente, ella había recibido una llamada y él debía pasar a juicio. O sea, una llamada activó el juicio. Una llamada activó el juicio y una llamada lo mantiene privado de libertad en el Rodeo 2. ¿Para cuándo es la próxima audiencia de este juicio? Aún no te puedo dar fecha porque el tribunal todavía no tiene despacho, como te dije, porque la juez no ha estado bien de salud en este año. Ahora, hablando de casos de salud, ¿cuál es el estado de salud de los presos, de los trabajadores presos en este momento? Digamos, el caso de Eudis Girod, Rodney Álvarez, que son de los que usted está más cerca. Mira, Rodney Álvarez está con un problema. Rodney tiene dolores de cabeza, se han hecho incluso campañas pidiendo que sea atendido médicamente, porque Rodney presenta un dolor de cabeza constante, dolores en las articulaciones, falta de sueño. Rodney Álvarez tiene 11 años ya privado de libertad, ¿no? Casi 11 años ya privado de libertad injustamente. ¿Y su caso en qué fase está? Entiendo que él fue condenado, o sea, salió la sentencia y luego la apelación ordenó el reinicio del juicio, ¿no? Exactamente, Rodney está nuevamente en proceso de juicio, ya se han hecho varias audiencias. Hoy nuevamente tiene audiencia y debe estar Rodney en tribunales, Dios mediante que se realice la audiencia, pero sin ninguna medida menos gravosa, pues considerando de que Rodney anteriormente fue condenado a 15 años de prisión. Y ya tenía 10 de prisión. Ya ¿no? tiene 10 años, casi 11 privado de libertad, sigue privado de libertad y se inicia nuevamente el juicio. Pero lo correcto sería que ese juicio se realizara en libertad, porque primero no hay posibilidad de que Rodney se escape, porque ¿para dónde va a ir si no tiene un bolívar? Y el estado de Rodney Álvarez es de total indefensión. Rodney no tiene aquí familiares, no tiene un bolívar. Nos hemos agrupado familiares que nos conocimos en el DIGESIN y se conformó este comité que, bueno, bien bonito y busca la solidaridad de todos los familiares que decimos que nuestro familiar es inocente y que luchamos para que sea visibilizado el caso, porque no queremos que nos pase lo que le pasó a Rodney Álvarez, definitivamente. Está bien, entonces ese es el caso de Rodney Álvarez. Eudis Girod sigue entonces en fase de juicio y todavía no hay audiencia para el juicio determinada, no hay fecha. Todavía no tenemos fecha. Eudis con problemas de cardiopatía, con problemas de hipertensión, un dolor por un clavo que tiene en la rodilla, inflamación en una pierna, pero bueno, resistimos con dignidad. Le pregunto algo. Ya va, disculpa, José. Adelante. Hay una trabajadora, Rosa Mota, su familia también asegura que es inocente y hay mucha gente que conoce a la señora. Ella se ha pedido una medida menos gravosa porque la señora tiene una hemoglobina en 3. Grave. Una hemoglobina en 3, está muy deteriorada, está en la sede del INOF y yo no la conozco, pero yo soy mujer y es una trabajadora y está presa y wow. Yo le pido a las autoridades competentes que se revise ese caso y que sea atendida la vida de esta señora, porque por lo que tengo entendido está en riesgo. Hablando de el tema integral de las violaciones a los derechos humanos de los presos, hay quienes dicen que ese comité es solo de familiares de gente que es chavista y que de alguna forma merecerían una cucharada de su propio chocolate. Asimismo, uno los ha escuchado, cosa que en lo particular me parece injusta. Pero, digamos, ustedes defienden solo el derecho de los trabajadores chavistas que están presos. No.
Particularmente yo pienso que nosotros defendemos a todo aquel que se acerque buscando ayuda y que quiera luchar por sus derechos. ¿Qué es lo que pasa, José Gregorio? Que este comité lo conformamos familiares que nos conocimos y coincidíamos, ¿verdad? Como la mamá de Guillermo González, controlador aéreo, muchachito de 25 años que está preso. Y Carolina, mi hijo es inocente, en el expediente no hay nada. Yo con mi tema, Eudi solamente denunció la corrupción dentro de Petróleos de Venezuela y defendió a los trabajadores petroleros, y más bien deberían, bueno, si Chávez estuviese vivo, tendría las 20 condecoraciones más porque tiene 3 ya que le dio el presidente Chávez. ¿Ok? Entonces nos juntamos para protestar y para visibilizar los casos. ¿Qué pasa? Que un requisito del comité es que el familiar asegure que es inocente, que en el expediente no hayan elementos probatorios y que quieras luchar por tu familiar. Bueno, pero hay gente de oposición que dice que su familiar es inocente. ¿Ustedes Exacto. ¿Lo apoyan, no los apoyan? No, claro que sí. Primero se parte del principio, porque si yo estoy pidiendo algo, primero debo darlo. Y si yo parto del principio de inocencia, que le corresponde a todo preso, sea político, sea preso común, se presume la inocencia hasta que se ha demostrado lo contrario. Eso reza la ley. Entonces yo no puedo decirle a un preso que no sea chavista, no, tú no tienes derecho. No, vente y lucha, porque ese familiar tuyo que está allí privado de libertad está esperando un halito de esperanza de parte de sus familiares, de parte de gente que lo conoce. Y mira lo bonito que tiene este comité, que debería ser de todos los venezolanos, porque este comité ha logrado solidarizar personas que ni siquiera nos conocen, personas que no conocen a Rosario Ríos, que solamente han leído la trayectoria de Eudi Giró, que no conocen a Guillermo González, y donde quiera que tú vas te dicen, wow, qué bonito que estás luchando. Yo creo que toda persona que esté privada de libertad tiene a alguien que lo ame, y nosotros no excluimos a nadie. Pero yo digo que los trabajadores presos tienen una característica que no tienen los presos políticos, porque yo particularmente le he escrito a muchos dirigentes del chavismo y de la oposición y nadie contesta. Los chavistas porque estás denunciando la corrupción o porque no quieren involucrarse para no perder sus favores, pienso yo, es mi percepción. Y la oposición porque mantuvimos una posición durante todo este tiempo y no te la dejan pasar. Pues entonces dicen, ah, no, ese fue chavista, ese estuvo con Chávez, lo condecoró 3 veces Chávez, que se pudra allí. Pero claro, yo creo... Entonces están en el peor de los dos mundos. Claro, tú estás huérfano, chamo, porque nadie te ve. Nadie te ve, o sea, tú buscas ayuda por un lado y te dicen, eres chavista, y buscas ayuda por otro lado y te dicen, eres escuálido y traicionaste al chavismo. Entonces seguimos luchando y creyendo que nosotros no tendremos chavistas ni tendremos escuálido, pero tenemos un Dios todopoderoso que pelea por nosotros. Y creyendo en Él, avanzamos. Para terminar ya este encuentro, Rosario, que esperemos la próxima vez sea con los trabajadores en libertad, proponen que Eudi Giró sea candidato a la presidencia. Hasta eso ha salido a la palestra. ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo pienso que Eudi Giró ahorita está privado de libertad. Es injusto, pero esa es nuestra realidad hoy. Me parece hermosísimo y de verdad le doy las gracias al señor Juan Barreto por la opinión por la opinión que él ha manifestado sobre la persona de Eudi Giró. Me parece bellísimo y bueno, que sea Dios haciendo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que lograr es que Eudi sea libre. Eudi no se ha postulado como candidato, pero sí te digo que no me parece hermoso que el pueblo venezolano piense de Eudi Giró como piensa y que toda nuestra lucha, porque Eudi Giró no es solamente Eudi Giró es director ejecutivo de la Federación Unitaria de los Trabajadores Petroleros de Venezuela, y Eudi Giró me representa a mí como trabajador y representa a todos los trabajadores petroleros de Venezuela. Que se piense que nuestra lucha, así estemos privados de libertad, injustamente, es bien bonita y es por la defensa de Petróleos de Venezuela y de todos los venezolanos. Y se piense de la manera que piensa Juan Barreto, wow, a mí no me queda más que darle las gracias al señor Barreto y a todos los que apoyen a Eudis,
para salir primeramente de este proceso. Y después, como te dije, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que Él dirá cuál es el futuro de Eudis Giró. Por los momentos lo queremos libre. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, por estar acá, y será que seguimos haciéndole seguimiento a todo el caso de los trabajadores presos. Con ustedes, amigos, hasta la próxima.